Muy buenas, ingeniero. Mi nombre es Gianluca Seo y esta vez les voy a hablar acerca de la selección de los revestimientos y las pinturas. Ok. El objetivo de este tema es diferenciar los diferentes tipos de revestimientos y pinturas existentes, tomar los más importantes y ver cómo cada uno de ellos puede ser diferente en cuanto a sus características y la forma en la que están compuestas. Aparte de conocer los tópicos importantes al momento de poder escoger uno de ellos específico para el material al cual necesitamos recubrir. Ok. Iniciamos con la pintura anticorrosiva. La pintura anticorrosiva es conocido como un recubrimiento anticorrosivo, desempeñando un papel crucial en la prevención y mitigación de la corrosión. En una amplia variedad de materiales y estructuras, esas pinturas están formuladas con componentes específicos y brindan protección contra los defectos dañinos del ambiente corrosivo. Aquí a continuación tenemos unos pequeños ejemplos de todos los tipos de pinturas anticorrosivas. Bueno, de algunos de ellos y de cierta forma son los más relevantes que se pueden encontrar. Para iniciar tenemos con las pinturas anticorrosivas inorgánicas. Las pinturas anticorrosivas inorgánicas son un tipo de herramienta anticorrosivo, se caracteriza por estar compuesto de, obviamente, componentes inorgánicos y son utilizados simplemente para proteger sustratos metálicos y como no metálicos. La corrosión de esos tipos de degradación es una variedad de entornos. Para estos tenemos dos tipos, las pinturas de zinc. Esas pinturas contienen partículas de zinc, actúan como un sacrificio anódico al oxidarse en lugar de sustrato metálico. La capa de zinc proporciona una protección galvánica al material subyacente y evita la corrosión. Son eficientes en ambientes altamente corrosivos como marinos e industriales. También tenemos por otro lado lo que son las pinturas de fosfato de zinc. Contienen fosfato de zinc que forma una capa protectora en la superficie metálica y mejora la adherencia del revestimiento posterior. A su vez también tenemos las pinturas epoxi, siendo estas unas pinturas conocidas por su alta resistencia química y mecánica y forman una capa densa de resistente. Protege el sustrato de la exposición a agentes corrosivos y a productos químicos, abrasiones y además son adecuados para ambientes industriales y también para ambientes marinos. Seguimos con la pintura de polietileno. Esta pintura de polietileno son duraderas y flexibles. Hacen ideales para estructuras que experimentan muchos movimientos y con deformaciones grandes. Proporcionan un resistente a lo que sería la intemperie y a la radiación ultravioleta. Seguido tenemos pinturas de polímeros orgánicos. Contienen polímeros específicos que forman su capa protectora continua y uniforme. Ofrecen resistencia química y mecánica y son aplicables en la variedad de entornos. Y finalmente hablaremos de la pintura de cerámica y silicato. Son a base, obviamente, de silicato, forman capas densas y resistentes al calor y son adecuadas para el medio ambiente de altas temperaturas con una exposición térmica alta. Seguimos con lo que son los revestimientos anticorrosivos. Son capas protectoras sobre superficies materiales y una estructura para prevenir o ralentizar el proceso de la corrosión. Estos revestimientos son esenciales para una variedad de industrias y unas aplicaciones variadas, ya que pueden aumentar la integridad de los materiales y a su vez prolongar su vida útil en entornos corrosivos. Proporcionando una información detallada, podemos ver los siguientes. Un revestimiento epoxi. Son revestimientos conocidos por su resistencia química y mecánica. Forman una capa densa y duradera que protege el sustrato y la exposición a productos químicos corrosivos, abrasiones y impactos. Son ampliamente utilizados asimismo en industrias marineras como industrias industriales. Como podemos ir al siguiente punto, serían los revestimientos de polietileno. Los revestimientos de polietileno son flexibles y resistentes a la intemperie. Proporcionan una protección contra la radiación ultravioleta y son adecuados para aplicaciones en exteriores y en ambientes de cambios de temperatura bruscos. Proseguimos finalmente con los revestimientos de los polímeros orgánicos. Cuentan con una formulación de polímeros específicos que forman una capa continua uniforme, ofreciendo resistencia química en una variedad de entornos corrosivos.
Por consiguiente, vamos a tener los puntos destacables al momento de seleccionar estos tipos de polímeros y a la vez estos tipos de pinturas. Siguen un mismo orden y siguen una misma secuencia al momento de poder saber si es que estos son beneficiables para nuestro material. Iniciamos con el entorno al cual está expuesto este material. Las condiciones ambientales, puede ser tanto la humedad como la temperatura, la presión, presencia de productos químicos y la radiación solar. Esto de aquí es adecuado para elegir lo que sería un revestimiento. Y para otro ejemplo pequeño sería en un ambiente marino, donde existen eh, problemas mucho más específicos cuanto a salinidad, oxidaciones por eh, picaduras, entre otras cosas. La compatibilidad con el sustrato. El revestimiento debe ser compatible con el material que se va a proteger. Diferentes materiales de sustrato como el acero, el concreto y el plástico pueden requerir tipos específicos de revestimientos para garantizar una buena adherencia y protección. El tipo de revestimiento el cual vamos a utilizar. Existen diferentes tipos, como ya vimos anteriormente, y cada uno tiene propiedades únicas. A su vez, también tenemos que ver la preparación de la superficie. Al momento de preparar la superficie debemos notar que no contenga ningún em, anomalía en el sentido de que no existan pequeñas grietas o pequeños lugares donde se pueda terminar aumentando el tipo de corrosión o dañando aún más el material al momento de que vamos a aplicar la pintura o un revestimiento. En su aplicación consideramos lo que hablé anteriormente, lo que es el método de su aplicación en cuanto a la pintura o el revestimiento. Hay veces que ciertos revestimientos se aplican mediante pulverización, otros por cepillado, inmersión, entre otras formas de poder aplicar. El método de aplicación puede afectar a la uniformidad y a la calidad del revestimiento. El espesor del revestimiento es un factor crítico, influye en la capacidad para proteger un sustrato. Un espesor inadecuado puede causar una protección insuficiente, mientras que un espesor excesivo puede conducir a problemas de adherencia y de desgastes. Las formativas y estándares. Se debe cumplir con un estándar y formativas relevantes, es esencial para asegurar la calidad y eficiencia del revestimiento. Mientras que el mantenimiento es considerado la facilidad de poder mantenerlo durante una longevidad alta, debido a que existen ciertos momentos en los que tanto los revestimientos como las pinturas pueden ser eh, mantener una manera muy específica de poder tener este tipo de mantenimiento, ya sea el material que estamos utilizando o el lugar en donde se está utilizando. Y hay veces en las que es mucho más económico el hecho de comprar un nuevo equipo, un nuevo material, a simplemente volver a estar reusando el mismo y adecuándolo una vez más. Y esto va de la mano con el siguiente punto, el cual son los costos. Evalúa si es que cumple con su desempeño y vida útil esperada, y existen momentos en donde es preferible un uso de un nuevo revestimiento o a su vez el uso de nuevos materiales. Y finalmente, un asesoramiento especializado. Al momento de trabajar con cualquier tipo de material siempre se tiene que tomar en cuenta todo lo anterior dicho, y como esto de aquí lo puede ser visto por un profesional en cuanto a los temas de corrosión de todos los materiales. Para concluir, lo que hemos visto en toda esta exposición es el hecho de que hemos comprendido que existen diferentes tipos de materiales, de revestimientos, al momento de elegirlos para un material. Cada uno de ellos cuenta con sus características y no todos son compatibles con todo tipo de material el cual vayamos a estar utilizando. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitamos encontrar uno que sea específico para nuestro material y a su vez tiene que cumplir con las normativas con las cuales vayamos a trabajar, y finalmente tener un costo y longevidad que vayan a la par para poder seguir utilizando este tipo de revestimiento, de este tipo de pintura, para poder tener un trabajo continuo y que esto sea beneficioso para la empresa. Muchísimas gracias.